Hola, mi nombre es Mariela López, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar acerca de una herramienta que he aprendido que tiene que ver con maternarnos y paternarnos. Y te la comparto porque a mí me ha sido de utilidad justo para vivir como con más conciencia y también con un poco de más libertad, incluso en mis relaciones interpersonales. Esta herramienta como tal, no sé si tiene un nombre en específico, pero en el diplomado que estoy estudiando he aprendido un poco la teoría del trasfondo que tiene y en las sesiones de terapia psicológica individual que he llevado durante este último año la he puesto en práctica. Entonces me es de mucha utilidad porque anteriormente ahora soy consciente que mis relaciones interpersonales, ya sea con mi familia o con mis exparejas, estaban muy basadas en buscar que ellos o las personas que me rodeaban me ayudaran a contener mis emociones porque yo no sabía hacerlo por mí misma. Si me llegaba a sentir muy desbordada, con muchos nervios, con mucha ansiedad, siempre buscaba que mis parejas, en su caso, pues me contuvieran, me ayudaran a sentirme más tranquila o mi familia y les marcaba cada rato porque yo no sabía cómo gestionar esas emociones. Entonces, a partir de que empecé a tomar terapia y que empecé a estudiar esto de constelaciones familiares, he podido poner en práctica esto, pero ya en mi vida cotidiana y pues yo sola. Entonces, me ha dado como una gran posibilidad de poder tener esa herramienta para contenerme. Te la voy a explicar primero como cuáles son los pasos y después te voy a compartir una experiencia personal donde la puse en práctica para que sea un poquito más claro y entendible. Los pasos son los siguientes, son 4 pasos. El primer paso es la conciencia. Nosotros en nuestra vida cotidiana estamos generalmente pues haciendo cosas, vamos sintiendo cosas, pasan situaciones y nos despierta o nos detona alguna emoción, a lo mejor estamos en el tráfico y nos sentimos enojados, o a lo mejor alguien nos dice algo y nos sentimos tristes, y no es de a gratis o no es casualidad que despierten esas emociones. Entonces, una parte importante es como empezar a observarnos qué me está pasando con esto que está sucediendo. Pues me estoy sintiendo triste o me siento más tenso, o sea, empezar como esta observación. Entonces ya ahí es el primer paso, que es hacernos conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos experimentando en ese momento. El segundo paso es la comprensión, y para ello hay una pregunta muy valiosa que mi maestro nos enseñó y que dice así: ¿qué significativo tuvo que haber pasado en mi infancia para que yo presente esto en este momento, para que yo me sienta así en este momento? Entonces es hacerte esa pregunta, planteártela para que puedas comprender desde dónde viene. Ya que viene esa comprensión, el tercer paso es hacer un distanciamiento entre el niño o la niña que fuiste, que tuvo esa primera reacción ante ese suceso que vivió, y la adulta o el adulto que eres ahora, y poder hacer como esta diferenciación de tiempo y de edad incluso. Y el cuarto paso es la resignificación de la experiencia, o sea, ya que lograste transitar estas etapas o estos pasos, ahora con tu yo adulto, con estas nuevas herramientas que tienes, poder reconocerlas y por lo tanto vivir de manera diferente cuando se te vuelva a presentar alguna experiencia similar. Entonces, de manera teórica, estos son los 4 pasos a poner en marcha para poder hacernos más conscientes. Y esta práctica tiene que ver mucho con trabajar con nuestro niño interior. Entonces, ahora bien, está bien bonita la teoría, pero les voy a compartir como una experiencia personal en la que por primera vez lo puse en práctica yo sola, y entonces quizás pueda ser un poquito más claro cómo llevarlo. Cuando recién empecé a estudiar el diplomado de psicogenealogía y constelaciones familiares y pareja, comenzamos a trabajar mucho con el cuerpo. Para mí fue como una sorpresa porque realmente estaba como bien contraída y ni siquiera me había dado cuenta. Entonces mi maestro siempre nos ha dicho que en el cuerpo se sienten los mayores placeres y los mayores dolores. Entonces empezamos a hacer como muchas actividades o muchas prácticas en las que pues era volver a contactar con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones primarias, con nuestros impulsos primarios. Porque si bien cuando somos niños
Y si nosotros observamos a un niño, los niños tienen como muchos impulsos. Ellos gritan, ellos patalean, ellos brincan de la emoción y siguen sus impulsos primarios. Están muy conectados con esas primeras sensaciones y las siguen. Sin embargo, pues estamos inmersos en una sociedad, en una cultura en la que se escucha mucho como detente, bájate de ahí, no estés gritando, no te toques. Y entonces todas estas creencias, toda esta cultura va haciendo que esos impulsos que uno va teniendo se vayan restringiendo, se vayan apagando. Entonces, lo que empezamos a hacer en esas prácticas de trabajar con el cuerpo era como volver a mirar cuáles eran esos impulsos que uno va teniendo al momento de moverse, al momento de querer hacer cualquier cosa, como dejar la mirada tan afuera y empezar a tener la mirada hacia adentro. Hubo una práctica donde era una danza, entonces mi maestro nos dijo, colóquense en alguna parte del salón y cierren sus ojos. Yo voy a irles guiando. Entonces, pues ya, yo me coloqué y comenzó la música y la indicación fue como, déjense mover por la música. Entonces, en ese déjense mover por la música, vayan prestando atención cómo se van sintiendo, si hay alguna parte de tu cuerpo que esté más contraída, si hay alguna parte de tu cuerpo que se mueva con más facilidad. Y eso iba consistiendo en la práctica. Si hay algún movimiento que quieras hacer y que no te estás dando permiso, o si hay uno que ya te estás dejando fluir, o sea, ese era el ejercicio, ¿no? Entonces, mientras yo estaba haciendo esa danza, ese movimiento, me daba cuenta que tenía muchas ganas como de desplazarme, o sea, de mover mis pies por todo el salón. Sin embargo, la indicación que yo había escuchado era como en su lugar, o sea, jamás escuché que dijeran como pueden desplazarse. Entonces, si yo no escuchaba que dijeran pueden desplazarse, pues yo permanecí en mi lugar, pero en ese momento me di cuenta pues que yo tenía ganas de moverme, ¿no? Sin embargo, fue como sigue la indicación. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando acaba ese baile, abrimos los ojos y veo que todas mis compañeras estaban en un lugar totalmente diferente a donde iniciaron la práctica. Para mí fue como un shock muy grande porque me di cuenta que me podía mover y que no me moví, que me quedé ahí parada porque no me habían dado la indicación de que podía moverme. Y no fue esa la única experiencia, sino que durante ese módulo, durante esos 2 días, empezaron a suceder más cosas donde yo estaba siendo como más consciente, incluso no me paraba al baño si no me daban permiso. Entonces yo empecé a ver que me limitaba a seguir mis impulsos, a menos de que me dieran permiso. Y todo ese fin de semana me fui preguntando como, ¿por qué siento que no puedo moverme si no me dan permiso? Y ahí fue cuando ya estamos en el paso número 1, ¿no? Hacerte consciente. O sea, yo en ese momento me hice consciente que no me muevo, que no sigo mi impulso porque siento que necesito que me den permiso. Ok, entonces el paso 2, que era como plantearnos la pregunta, ¿qué significativo tuvo que haber pasado para que yo, en este caso, en este ejemplo, no me mueva a menos que me den permiso? Entonces empecé como a tratar de empezar a recordar, a ver, pues, ¿qué significativo me pasó? No lograba, no daba como con algo, o sea, como que no me hacía sentido nada, trataba de pensar en mi infancia, pero pues nada. Entonces, terminé el módulo, me voy a mi casa y al día siguiente, mi maestro para esto nos dice, van a pasar cosas porque nuestro cuerpo tiene memoria, o sea, y cuando nosotros empezamos a trabajar con movimientos del cuerpo, se van despertando recuerdos, o sea, no es como que ya pasó, ya no existe, no, nuestro cuerpo lo va guardando. Y efectivamente, al día siguiente, es de noche, estoy en mi casa, estaba como disponible para ya acostarme a dormir y en ese momento, ¡pum!, me viene un recuerdo y me viene un recuerdo de mi infancia, en el que, en el ambiente en el que yo vivía, pues era como hasta cierto punto restrictivo y yo tenía que estar pidiendo permiso para ir al baño, para entrar a la cocina, para tomar cualquier cosa, para prender la tele, para subir a tal lugar. Para muchas cosas en mi casa, en ese momento yo tenía que pedir permiso. Y no fue solo eso, fue recordar eso y entonces en ese momento contactar con un dolor muy grande. A mí recordar que así fue esa etapa de mi infancia me conectó con ese dolor como profundo en el que yo sentí que no valía nada, o sea, que tenía que estar pues siempre pidiendo permiso para todo porque no era merecedora de nada de lo que pudiera estar ahí. En ese momento yo empecé como a sentirme en crisis porque la emoción era muy fuerte, el dolor era muy grande
Y mi tendencia anteriormente, cada vez que yo estaba como teniendo una crisis o sintiéndome ansiosa o estaba sintiendo como muy fuerte mis emociones, era llamarle a alguna pareja o, si no, a alguna hermana o algún familiar para que me sostuviera, para que me contuviera, que me ayudara a calmarme porque yo no sabía qué hacer con lo que estaba haciendo. Y entonces, pues le marco a mi hermana con la que viví en esa etapa, en la que era como de estar teniendo que pedir permiso para todo en casa, y gracias a Dios mi hermana no me contestó, y digo gracias a Dios no me contestó porque si no, no hubiera podido afrontar esa situación yo sola y empezar a poner en práctica esta herramienta. Entonces no me contesta, le escribo a una prima, tampoco me contesta, y en ese momento dije, a ver, ¿y cuál era el siguiente paso? Porque estos pasos que les digo, yo los tomé en clase y los escribí en mi libreta. Y no me acordaba, o sea, estaba en plena crisis con el llanto, llorando, con el sentimiento, y no me acordaba cuál era el paso que seguía después de ya encontrar como la respuesta a la pregunta qué significativo tuvo que haber pasado. Entonces saco mi libreta y me pongo así desesperadamente a buscar la página, encuentro que el siguiente paso es hacer distanciamiento entre la niña y la adulta. Obviamente en plena crisis yo digo, ¿y cómo se hace eso? O sea, me quedé así, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Pero, por fortuna, ya tiempo atrás había tenido varias sesiones de terapia y en ese momento me acordé, dije, a ver, ¿cómo le hace mi psicólogo? ¿Cómo es que me dice que lo tengo que hacer? Y entonces, tratando de recordar, lo empecé a poner en práctica. Entonces, lo primero es darle espacio como a esa emoción. O sea, si lo que vino en ese momento fue dolor y es ganas de llorar, pues entonces darle espacio a ese llanto. Y eso fue lo que hice, o sea, llorarlo y sentirlo y contactar con ese dolor, porque es justo darle lugar a esa emoción. Entonces, ya que pasó eso, recordé que mi psicólogo lo que hacía cuando estaba en terapia y trabajábamos con la niña interior, era que ya después de haber sacado o liberado la emoción, entonces hacer como cambiarme incluso físicamente de lugar. O sea, si estaba yo llorando en el sillón, entonces ahora me levanto y me muevo del lugar como mirando hacia el sillón. Y eso hice en ese momento, ya que sentí que terminé como de llorar, de vivir la emoción al máximo. Me levanté de mi cama, que era donde estaba llorando, me paré en la esquina de la habitación como mirando hacia la cama. Y entonces en ese momento es imaginar a esa niña pequeña que estaba viviendo eso. Y recordé y empecé a recordar, ¿y qué me dice? ¿Qué es lo que me dice que le diga, no? Estaba pensando en cómo me va acompañando mi psicólogo. Y entonces lo que me ayudaba era que en ese momento él me iba diciendo, mira a esa niña y dile, ahora entiendo, ahora te miro, ahora sé por qué sentiste eso, ahora sé por qué te sentiste en este caso, ¿no? Ahora entiendo por qué sientes que tienes que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Y es verbalizarlo, o sea, es hablarle a tu niña interior y decirle pues lo que te van haciendo en ese momento, pero justo reconocer y decirle también, ahora entiendo, eras solo una niña, tú eras una niña. Y en ese momento también reconocer y decirle, pero ahora yo soy una adulta y yo te doy permiso de hacer lo que necesites hacer, ¿no? Entonces, hice eso, hablé con mi niña y me quedé ahí un rato y después me acosté en mi cama y sentí una paz enorme. Para mí fue como, wow, o sea, logré atravesar mi propia tormenta y con mis propias herramientas sostenerme y contenerme. Esa fue la primera vez que lo hice y ese es el paso 4, o sea, resignificar la experiencia. En ese momento ya no... ya es lo que sucede, bueno, lo que he entendido que nos explica mi maestro, ¿qué sucede? O sea, nosotros cuando somos niños vamos teniendo heridas y en ese momento las afrontamos con las herramientas que tenemos, que tuvimos. Sin embargo, vuelve a ocurrir algún acontecimiento y se vuelve a tocar esa herida y entonces nosotros volvemos a reaccionar con esos recursos. Lo que sucede es que vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, pero seguimos comportándonos como ese niño herido, seguimos reaccionando ante los estímulos o ante esa misma experiencia, pero con esas mismas herramientas de ese pequeño herido. No nos hacemos conscientes de que ya crecimos y entonces nos convertimos en adultos infantilizados. Y a pesar de que ahora, por ejemplo, yo ya estaba en un contexto en el que podía bailar y danzar y moverme en todo el espacio, yo seguía reaccionando como esta pequeña herida que en su momento pues la reacción que pudo hacer fue como no te muevas, quédate ahí hasta que te den permiso.
Entonces, ahora con esta comprensión, con este acompañamiento y sobre todo con este sostén, es poder vivirme y poder vivir nuevas experiencias y sabiendo que ya, o sea, yo estoy a cargo y que puedo moverme como yo quiera. Este es como solo un ejemplo y es importante, o sea, algo que yo les comparto, que hago cuando me pasan este tipo de experiencias y que hago este tránsito. Uno es justo como hacernos conscientes, hacernos la pregunta y ya que contactas con el recuerdo de qué fue esa experiencia, muchas veces puede venir una emoción. Puede ser miedo, puede ser enojo, puede ser tristeza. Y lo importante es darle espacio a esa emoción. A lo mejor si ya contactaste con esa emoción, no lo vas a hacer en la calle, ¿no? O sea, a mí me ayuda como en mi casa, darme mi espacio y entonces ahí liberar esa emoción, o sea, transitarla, dejar que se exprese. Y ya que se expresa, entonces viene justo el maternarnos, el paternarnos, que es convertirnos en ese padre y esa madre que necesitamos y que ahora como adultos ya podemos convertirnos y podemos ofrecernos eso que en su momento pudimos haber necesitado. Y poco a poco, cuando uno ya va liberando esa emoción, lo que yo hago después es como empezar a acariciarme y poco a poco es como decirme, estoy aquí, o sea, todo este diálogo que les digo que hay que hacer como de distancia entre la niña y la adulta, es como reconocer a la niña y, o sea, resignificar y decirle, ahora entiendo por qué te sentiste así. Y a mí me ayuda como el empezar justo a hacer estos toquecitos, acariciarme y entonces como darle mucha ternura. Al inicio era como muy ajeno el poder hacer ese tipo de gestos, porque yo no tenía como muy familiarizado el contacto de a mí misma, o sea, el abrazarme, el acariciarme, pero con la práctica poco a poco se va haciendo algo genuino y se va haciendo algo bonito. Y también, o sea, el verbalizar lo que le dirías a un niño pequeño, o sea, yo estoy aquí, lo que necesites estoy aquí para ti. Y hablarte con ternura, quizás al inicio si es algo que no has practicado puede ser como muy raro, pero con la práctica se va volviendo algo real y se va volviendo como pues algo, una experiencia linda, o sea, en el que ya sabes que te tienes a ti para contenerte, para acompañarte en los procesos que vayas viviendo en la vida. Y pues bueno, después de haber vivido esa experiencia, recuerdo haber llegado a mi siguiente sesión de terapia y decirle a mi psicólogo, ¡oh, logré maternarme, ya sé lo que significa! Y es muy lindo, o sea, ahora sé que cuento conmigo para sostenerme y me da como mayor libertad de saber que ahora ya mis vínculos con las personas no tienen que estar cargados de la necesidad de vincularme esperando que la otra persona me sostenga porque ya me puedo sostener por mí misma. O sea, ya me puedo vincular. Sé que todavía me faltan muchas cosas por trabajar y por hacer conciencia, pero ya me puedo vincular más desde pues el compartir simplemente con la otra persona que está, pero sé que ya cuento yo con el recurso, con las herramientas para poder sostenerme ante las circunstancias que me vayan pasando y sostener mis emociones por muy fuertes que sean. Pues bueno, esta es la herramienta. No olviden los 4 pasos. Obviamente esto no es una orientación psicológica. Un psicólogo es la mejor persona que te puede ir acompañando en tu proceso si es que lo estás llevando. Y bueno, deseo que esta experiencia sea de utilidad y de beneficio para ti. Gracias por escuchar. Nos vemos hasta la próxima.